Continuamos con historia clínica. Ahora vamos a ver los soplos clásicos de las cardiopatías congénitas no cianógenas más comunes. Tenemos que recordar que la presión de la aorta es 120/80. La del ventrículo izquierdo, 128, la misma presión sistólica. La presión de la arteria pulmonar, 25 milímetros de mercurio y 10 la diastólica, media de 15. Por lo tanto, el ventrículo derecho tiene una presión sistólica de 25 milímetros de mercurio para poder expulsar la sangre. Si tuviéramos un defecto aquí entre el tabique interventricular, pasaría sangre del lado izquierdo al derecho en la sístole. Sería un soplo holosistólico. Un conducto arterioso permeable comunica la aorta con la arteria pulmonar. Por presión durante la sístole 120, 80, 25 pasa sangre durante toda la sístole. 80 en la diástole en la aorta y 10 en la pulmonar, pasaría sangre también de la aorta a la pulmonar. Por lo tanto, sería un soplo continuo. En la comunicación interatrial, el atrio izquierdo tiene una presión sistólica mayor, por lo tanto, pasaría sangre durante la sístole del atrio izquierdo al derecho. Persistencia del conducto arterioso. Es un soplo continuo con reforzamiento telesistólico, descrito por Gibson. Se escucha como en máquina o maquinaria de vapor. En foco pulmonar y en fosa infraclavicular izquierda. Soplo continuo con reforzamiento telesistólico. Comunicación interauricular. Es un soplo sistólico de tipo expulsivo en foco pulmonar. Es un soplo de hiperflujo. Pero existe desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido pulmonar. Soplo sistólico en foco pulmonar y desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido pulmonar. Comunicación interventricular. Cuando hay gran hipertensión pulmonar, es un soplo holosistólico intenso en barra, que se ausculta en el borde parasternal izquierdo, con irradiación excéntrica a toda el área precordial. CIB, soplo holosistólico intenso, que se irradia en barra. En la coartación de aorta, es una enfermedad poco frecuente, pero ocasionalmente la podemos ver. La característica clásica, sobre todo en aquel paciente que llamamos coartación aórtica adulta, acuden al hospital o al médico por hipertensión arterial. Y si nosotros lo sospechamos, vamos a encontrar hipertensión arterial en miembros superiores con presión arterial baja en las extremidades inferiores. Es decir, tenemos que colocar un dedo en la arteria humeral y otro dedo en la arteria femoral y vamos a ver la diferencia de la intensidad del pulso y por lo tanto debemos de tomar la presión en el miembro superior y en el miembro pélvico. También podemos encontrar un soplo sistólico en región interescapular. Radiográficamente existen dos datos en relación a coartación de aorta. Erosión del borde inferior de las costillas, habitualmente de la 3 a la 9. Y si damos un trago de bario, encontraríamos el signo del 3 invertido. Cuando palpamos el abdomen y encontramos una masa pulsátil, debemos de pensar
en aneurisma de la aorta. Síndrome de Lerich, trombosis gradual de la bifurcación de la aorta por esclerosis. Dato clínico, claudicación intermitente, pulso disminuidos en las extremidades inferiores, más una que en otra. Esto fue lo que escribió Lerich, la esclerosis de la bifurcación de la aorta. Por lo tanto, el paciente tiene una insuficiencia arterial crónica que posteriormente puede agudizarse. Pericarditis aguda, dolor de tipo pericárdico, frote pericárdico y cambios electrocardiográficos. La imagen en bandera característica de pericarditis aguda. Tamponade cardíaco. La tríada de Beck fue descrita en tamponade cardíaco de origen traumático, en donde existe disminución de la presión arterial sistémica, ruidos cardíacos apagados, elevación de la presión venosa, hipotensión, ruidos cardíacos disminuidos de intensidad y plétora yugular. En este ecocardiograma podemos observar gran derrame pericárdico que está iniciando el colapso de las cavidades derechas del corazón, es decir, colapso de las cavidades derechas del corazón, se inicia el tamponamiento cardíaco. Pericarditis constrictiva, chasquido protodiastólico de Lian, ritmo de 3 tiempos, y se conoce clásicamente como el knock pericárdico. Pulso de Kussmaul consiste en el aumento de la presión venosa yugular durante la inspiración. Si encontramos una radiografía en la cual observamos el pericardio calcificado, estamos con un paciente con pericarditis constrictiva. La hipertensión arterial, el dato clínico que podemos encontrar puede ser asintomático. Por eso decimos que la hipertensión arterial es el asesino silencioso. En ocasiones acuden a urgencias o con su médico por cefalea. Cuando encontramos cefaleas, tinitos y fosfenos, es probable que el paciente tenga la presión muy alta y durante varios días. Es decir, existe un espasmo a nivel de las arteriolas cerebrales. Caso clínico, un joven de 18 años que consulta por hipertensión arterial, asintomático desde el punto de vista cardiovascular. En la exploración destaca un clic de eyección en el mesocardio y foco aórtico, sin soplos y una marcada disminución de la amplitud del pulso en extremidades inferiores. Marcada disminución de la amplitud del pulso en las extremidades inferiores. Por lo tanto, nos está orientando hacia una coartación aórtica. El examen del pulso carotidio revela 2 impulsos o picos durante la sístole ventricular, por lo tanto es un pulso dicrótico, el cual puede encontrarse en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva o prolapso de la válvula mitral, en el cual podemos encontrar que el soplo sistólico que aumenta durante la maniobra de Valsalva, porque la maniobra de Valsalva disminuye el retorno venoso, por lo tanto el soplo aumenta. Si al estudiar la presión venosa encontramos ausencia de onda A, la onda A en la curva de presión de las aurículas es la contracción auricular. Por lo tanto, podemos decir que no existe la onda A y el paciente está en fibrilación auricular. Un enfermo presenta la exploración física onda A cañón. Una onda A cañón significa que la contracción, en el momento de la contracción auricular, pasa sangre de la aurícula derecha a las venas yugulares. Puede ser porque existe una obstrucción al paso de sangre de la aurícula al ventrículo derecho o
que la válvula mitral está cerrada en ese momento. ¿Qué debemos de sospechar ante un paciente al que en bipedestación se le oculta un soplo sistólico, el cual casi desaparece al auscultarse? En cuclillas, en bipedestación, el retorno venoso disminuye. Por lo tanto, los soplos de miocardiopatía hipertrófica aumentan. En cuclillas, el retorno venoso aumenta, por lo tanto, el soplo disminuye, por lo que tenemos que pensar en una miocardiopatía hipertrófica obstructiva.